Estimados amigos, nuevamente un saludo de parte de su amigo Mario Olchese desde Lima, Perú, y en este video quiero hacer unos comentarios, si me permiten, de lo que dice la Watchtower en la atalaya del 1 de marzo del año 2002. Dice así la Watchtower: la Biblia nos advierte de que Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz y de que, del mismo modo, sus siervos, como por ejemplo los apóstatas, son obreros engañosos que también siguen transformándose en ministros de justicia. Si prestamos atención a sus falsos razonamientos, corremos el peligro de que se debilite nuestra confianza en la palabra de verdad de Jehová, la Biblia, y se muera nuestra fe. Eso es lo que dice la Watchtower. Pero la Watchtower se olvida, estimados amigos, que hay muchos activistas que nunca fueron testigos de Jehová y nunca lo serán, y que se han tomado la molestia de investigar esta religión. Y con esto lo que quiero decirles a ustedes es que hay personas que no hay que temerles, no son apóstatas. Hay personas que son activistas y que han estudiado a fondo la religión de los testigos de Jehová sin ser testigos de Jehová o sin haber sido testigos de Jehová. Y han descubierto tantas falacias y tantas mentiras. Entre estas personas está mi propio hermano gemelo, Lava Sori, quien jamás fue un apóstata, porque jamás fue un miembro bautizado de esta religión. Y en este punto, estimados amigos, mi hermano Lavasori ha presentado una serie de trabajos tan interesantes donde él demuestra que la Watchtower es una religión contradictoria, engañosa, mentirosa y satánica. Y eso debido a que él contaba con literatura muy antigua de la Watchtower, incluso me refiero a la Atalaya, Despertar, desde sus inicios, y él contaba con esas revistas y también con las publicaciones de tanto de Russell, Rutherford, etcétera, todas las publicaciones disponibles y que ya no están disponibles, desgraciadamente, y que él pudo reunir, y mi hermano mayor sobre todo, que en paz descanse, que tuvo contacto directo con muchas personas que estuvieron dentro del grupo de Russell. Y así que gracias a esos recursos, esas literaturas que él contaba, mi hermano Lavasori, Franco Olchese, pudo hacer unos videos que ha hecho que miles de testigos de Jehová en todo el mundo se quiten de esta organización. Y él no es un apóstata, jamás fue expulsado de la Watchtower y jamás se bautizó en esta religión, pero asistió desde muy joven conmigo a esta religión. Yo fui bautizado a los 14 años, él no. Y bueno, él iba al Salón del Reino, se sentaba a escuchar y así se la pasó yendo sin dedicarse y sin eh, bautizarse finalmente. Pero aprendió mucho, se enteró mucho de las cosas que ocurrieron dentro de la Watchtower y de lo que decían los testigos de Jehová desde un principio, no, aunque no se llamaban testigos de Jehová desde un principio, solamente a partir del año 31, pero él empezó a investigar bastante sobre esta religión. Y como les digo, si ustedes van a su sitio web, ¿no? Fuerza Lavasoriana, los invito a ustedes que vayan al sitio web Fuerza Lavasoriana, y van a encontrar a ustedes una infinidad de videos que él hizo durante varios años y que le quitó bastantes horas de descanso para justamente ayudar a tantos testigos de Jehová para que salgan del error o a aquellos que querían convertirse no dar el paso del bautismo.
Por tanto, la Watchtower se centra en los apóstatas, como si todos los activistas fueran apóstatas. Y no es así. Son gente que investiga. Y yo acá conozco a un señor, Paul, que es un señor uruguayo, que vino a mi casa. Tiene un sitio, su sitio web es Despertar Testigos o algo así, o Testigos Despertar, uno de los dos, Despertar Testigos o Testigos Despertar, es su sitio web en donde ustedes van a encontrar a un uruguayo que se ha dedicado también a investigar a los testigos de Jehová a fondo. Él no ha sido nunca un testigo de Jehová, no es un apóstata, y pues mi hermano ya le ha obsequiado bastante literatura a él para que él siga el trabajo. Es que prácticamente le ha dado bastante literatura antigua, así que los invito a que lo escuchen en su canal, ¿no? Despertar Testigos, ¿no? Algo así creo que es, si mal no recuerdo, y van a encontrar una información bastante buena porque él ya se ha llevado, el Franco, mi hermano Lavasori, le ha obsequiado toda esa literatura pasada porque mi hermano ya no va a hacer ese trabajo, pero también por su edad y todas las cosas quiere ya dedicarse a descansar, ¿no? Pero va a continuar esta obra, supongo yo, este joven, es la mitad de edad de la que tengo yo, más o menos, un poquito más, tendrá 40, 38 años por ahí. Y va a tener bastante tiempo y bastante juventud como para seguir trabajando para delatar a esta organización. Entonces yo digo que los testigos de Jehová tienen miedo a los apóstatas. Ok, no escuchan a los apóstatas. Pero ya escuché a mi hermano Lavasori, que no fue un apóstata. Que escuchen también a este señor Paul, ¿no es cierto? Que en su sitio web, en su canal de videos, allá en YouTube, van a encontrar ustedes una buena información porque él va a hacer uso de toda esa literatura que mi hermano le ha facilitado. Y esto se los digo para que ustedes no se pierdan ninguno de sus videos. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. No se pierdan su video. Directamente se los digo. Sigan investigando. Y si no les gusta, le digo a los testigos de Jehová, si no les gusta escuchar a los apóstatas, pues por lo menos pónganse a averiguar si ese canal antitestigo, o digamos que está en contra de los testigos, el dueño de ese canal, de esa cuenta, que se yo, ha sido testigo de Jehová o no, porque de repente no lo ha sido nunca. Y no puede ser un apóstata si nunca ha sido un testigo de Jehová. Por lo tanto, no lo pueden señalar como un hombre malvado que tiene un corazón torcido, ¿no? Porque está resentido porque lo botaron de la sociedad Watchtower y ahora está hablando porquería, ¿no? Nunca ha sido testigo de Jehová. Cualquier persona que es activista, que no sea testigo de Jehová, no tiene ese supuesto encono en el corazón o ese resentimiento, no lo tiene. ¿Por qué? Porque es una persona, un investigador, ¿no? Es un investigador libre, como lo fue también mi hermano. O sea que los invito a todos a que escuchen a mi hermano, Fuerza Lavasoriana, porque él no es un apóstata, nunca lo ha sido. Simplemente un investigador, ¿no?, de esta organización, y así hay muchos como él. Entonces, no todos los que critican a la Watchtower y que son activistas son apóstatas. Esto es lo que quiere inculcar la Watchtower a los mismos testigos de Jehová para decir, no hay que escuchar a los apóstatas. Pero no todos son apóstatas. Si quieren escuchar lo que dicen en contra de la Watchtower, personas que hablan contra la Watchtower, averigüen si esa persona que tiene su canal ha sido antes o no, un testigo de Jehová. Porque si no lo ha sido, entonces no es un apóstata y bien podrían ustedes escucharlo, porque esa persona no lo hace con odio ni resentimiento, sino porque quiere ayudarlos a ustedes, testigos de Jehová, a que puedan reflexionar, ¿no es cierto?, usar el razonamiento, ¿no? Como la Watchtower dice que los apóstoles tienen unos razonamientos falsos. No tienen razonamientos falsos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes de que Jesús está gobernando el año 1914 y la Biblia dice que todos los ungidos tienen que reinar con él 1000 años, ¿cómo podría ocurrir eso si ya han pasado más de 110 años de su gobierno? 1914, estamos en 2024,
110 años, ¿no? Saquen la cuenta. Entonces, uno concluye, ¿cómo puede, usando un poco el razonamiento, cumplirse la profecía de que los ungidos van a reinar con él 1000 años si han pasado 110 años de su reino? Tendría que reinar solamente lo que queda. Entonces, ¿eso es un razonamiento falso? No, es un razonamiento lógico, es un razonamiento oportuno, verdadero, lógico, ¿no? Y que la Watchtower tiene que responder, porque hay algo que no anda bien, ¿no es cierto? O cuando hablamos, por ejemplo, de la grande muchedumbre, dice que la grande muchedumbre sale de la gran tribulación. Entonces uno se pregunta y hay que usar el razonamiento. Usamos razonamiento que no es falso. Miren este razonamiento mío que no es falso. Si los que si es una grande muchedumbre la que sale de la gran tribulación y tienen que pasar por la gran tribulación, esa grande muchedumbre, ¿cómo pueden ser parte de la grande muchedumbre aquellos que están muertos y que van a resucitar en el paraíso? Aquellos testigos que ya están muertos y resucitan en el paraíso, ¿cómo pueden ser también parte de esa grande muchedumbre si estos no han pasado la gran tribulación? Ahí están muertos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, es un razonamiento lógico. ¿Cómo podemos decir, pues, que los testigos de Jehová muertos de la grande muchedumbre son de la grande muchedumbre? Realmente, si no van a pasar por la gran tribulación, sino que la Watchtower dice que van a resucitar en el paraíso. Entonces, es un razonamiento lógico que estoy haciendo, ¿no es cierto? Es lógico. Es lógico. No es un razonamiento falso. Y otra cosa más. Si todos los testigos de Jehová, tanto ungidos y no ungidos, están alimentándose del mismo esclavo, porque el esclavo mismo alimenta al esclavo, ¿no? y al resto ungido, porque ellos mismos se alimentan, ¿no es cierto? El esclavo se alimenta a sí mismo y ese alimento lo vuelca también al resto ungido y se lo vuelca también a la grande muchedumbre. Y todos están aprendiendo lo mismo y están obedeciendo lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia, todos hacen lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los ungidos? Esto es un razonamiento que me parece lógico. ¿Por qué los ungidos se van al cielo sin pasar ninguna prueba final? O sea, muere un ungido ahora y se van al cielo a recibir la vida eterna y la inmortalidad, ¿no? Y sin embargo, la grande muchedumbre que también ha estado aprendiendo, recibiendo ese mismo conocimiento, asimilándolo, llevándolo adelante, practicándolo, difundiéndolo, pues todavía tienen que esperar 1000 años y pasar una prueba final para ver si merecen la salvación. Entonces eso es un razonamiento lógico. No son razonamientos malvados, falsos, ¿no? O viles o sutiles, como dice la Watchtower, sino que son razonamientos válidos. Son razonamientos válidos. No podemos negar que los razonamientos son válidos. Y esto de los razonamientos, Jesús mismo era una persona que no siempre razonaba basándose en las escrituras, ¿no es cierto? No siempre, porque dice la Watchtower, dice en otra atalaya, dice que, por ejemplo, dice acá, hablando, dice, para subrayar lo que estaba diciendo, Pedro dio las palabras, citó las palabras de David en el Salmo 110.1. O sea, aquí vemos que Pedro, ¿no?, cita palabras de David en el Salmo 110.1 para afirmar, pues, o convencer a la gente que Jesús es ese Señor o el Señor y el Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, dice la Watchtower, Pedro, basando en las escrituras, razona y dice, bueno, el Salmo 110.1 se refiere al Señor Jesucristo porque de él se habla en el Salmo 110.1. Entonces, el razonamiento del apóstol Pedro se basaba en las escrituras, es cierto. Pero hay razonamientos que también se basan en la lógica, en el sentido común, no necesariamente en las escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno,
pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces él no se está basando en las escrituras, él no dice que no está hablando del Génesis 1 en adelante, no de la creación, él usa una lógica. Dice, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Usa la lógica, el razonamiento, ¿no? Para poder convertir a la gente. Y hay razonamientos que hacen los apóstatas que no siempre tiene que ver con las escrituras, aunque muchas veces eso razona con las escrituras también, pero también como con la lógica, como acabo de hacer yo con estos 3 ejemplos que les he hablado, ¿no es cierto?, de los ungidos, del tiempo que pueden reinar, de la grande muchedumbre, quiénes son los de la grande muchedumbre en verdad, ¿no? Si son los que están muertos también parte de la grande muchedumbre, testigo que va a las otras ovejas, si no pasan por la gran tribulación. Entonces uno usa la lógica, el sentido común. Y acá también el apóstol Pablo habla de que toda casa es hecha por alguno, pero que hizo todas las cosas de Dios. Entonces usa su propia lógica humana. Por otro lado, también usa la lógica el apóstol Pablo cuando dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tú estás usando la lógica, ¿no? Está usando la lógica. No tienes, le dice pues claramente, ¿no? Pues tú siendo judío y vives como gentil, ¿por qué obligas, dice acá, obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Usa la lógica para convencer, para corregir. No necesariamente las mismas escrituras, ¿no es cierto? Sino usa la lógica que no tiene, que ahí no se basa en las escrituras, él usa su propia lógica. Y también cuando, por ejemplo, ocurre esto, en Mateo 12:10, el mismo Señor Jesucristo usa la lógica, no siempre es pegado a las escrituras. Dice acá, por ejemplo, y aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en el día de reposo no le echa la mano y la salva o lo levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, él razona, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, acá vemos el ejemplo de Jesús, que también usa una lógica, no siempre basada en las escrituras, sino basada en el sentido común, ¿no es cierto? Entonces, un llamado apóstata o un activista también puede usar la lógica para poder demostrar que la Watchtower miente o engaña, ¿no? Como lo he hecho yo hace unos minutos. Y podemos ver también otros ejemplos, ¿no es cierto, estimados amigos? Cuando le preguntan a Jesús si es lícito dar a César o no tributos, ¿no es cierto? Si es legal, ¿no? Si es justo dar tributo a César. Entonces, ¿qué cosa le contesta Jesús? ¿Qué cosa lo que le contesta Jesús? Y dice, bueno, le presentan un denario y Jesús dice, ¿de quién es esta imagen? ¿No es cierto? ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción que tenía esta imagen. Y entonces le dijeron, es de César. Y Jesús dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, usando esa lógica. Entonces, oyendo esto, se maravillaron y dejaron de fastidiarlo y se fueron. Entonces vean ustedes cómo Jesús usa un poco el sentido común, la lógica, para hacer huir a sus detractores, a sus enemigos.
Después habla de Jesús de lo siguiente en Mateo 6:25, ¿no? No os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces él razona, ¿no valéis mucho más vosotros que ellas? Entonces enseña a través del razonamiento lógico, del razonamiento lógico. Y así podemos sacar muchos otros ejemplos, estimados amigos de las Escrituras, de cómo se puede enseñar con razonamientos que no son falsos, que son válidos, ¿no es cierto? Bueno, y también el apóstol Pablo en Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo usa nuevamente la lógica. No contesta esta pregunta si Dios ha desechado a su pueblo actualmente recurriendo a textos bíblicos. No, simplemente usa la lógica. Si ha desechado, ¿por qué me llama a mí a ser parte de ser su apóstol si yo soy un israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín? Eso demuestra que Dios no ha desechado a su pueblo. Así de fácil, así de sencillo, ¿no es cierto? Así de sencillo. No necesita sacar textos bíblicos, ¿no? Sino usar el razonamiento. Y es un razonamiento muy válido, ¿no es cierto, estimados amigos? Yo creo que nadie puede decir que no es válido este tipo de razonamiento que en la Biblia encontramos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, uno más, en Mateo 1:24, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces, con esta lógica, con este razonamiento, estimados amigos, el Señor Jesucristo refuta a sus detractores de que Él estaba haciendo, pues, expulsando demonios por el poder de Belcebú, ¿no es cierto? El príncipe de los demonios. Con esta lógica, ¿no? Con esta lógica, con este razonamiento. Entonces, es importante que entendamos esto con la más absoluta precisión, estimados amigos. Los activistas utilizan la Biblia para refutar a los testigos de Jehová, pero también utilizan la lógica, el razonamiento que, que justamente es lo que la Watchtower dice. Hay que usar el razonamiento o sacar lógicas conclusiones, ¿no es cierto? Y esto es lo que hacen también los llamados activistas, ¿no? Usan textos bíblicos o si no usan el razonamiento, la lógica. Y mi hermano Franco también ha hecho muchos videos en donde, más que citar textos bíblicos para demostrar el error de la Watchtower, él siempre ha demostrado por el razonamiento, por la lógica, que la Watchtower es engañosa y mentirosa. Vean ustedes sus videos, solamente usando razonamientos que la Watchtower dice, razonamientos sutiles, pero que no son sutiles, sino que son razonamientos que tienen peso, pero la Watchtower le tiene miedo al razonamiento de los apóstatas. Pero si Jesús y sus apóstoles usaron el razonamiento a cada rato para enseñar, no siempre citaban las escrituras para demostrar algo o para enseñar algo, sino que usaban también razonamientos lógicos, como son estos que les he mostrado en este video, ¿no es cierto? Entonces, es importante que no se dejen engañar y no se dejen asustar por las palabras de la Watchtower de que no, que los apóstatas tienen razonamientos torcidos, falsos. No, al contrario,
son razonamientos que van a tener bastante peso por la lógica. Y mi hermano Franco ha sacado muchos testigos de Jehová, a miles de testigos de Jehová, no argumentando un texto con otro texto y esto y otro. No, eso lo he hecho yo. Yo soy más metido a citar textos, a demostrar que la Watchtower miente con la misma Biblia, sacando textos bíblicos que contradicen lo que dice la Watchtower. Mi hermano Franco no, él sacaba revistas. Miren lo que dice acá la Watchtower y fíjense ustedes lo que decía antes y totalmente las contradicciones que había, ¿no? Que tenían los testigos de Jehová y las mentiras, ¿no? Las mentiras. Demostraba Franco que era imposible, mi hermano, que Dios haya escogido el esclavo en el año 1919 y que el señor Rutherford, que estaba ahí presente, vivo todavía en el año 1919, ¿no? Estaba iniciando su presidencia, lo inició en el año 1917. Era imposible pues que no supiera a la Watchtower actual dice, ¿no? de que ha escogido su esclavo en el año 1919. Eso es lo que dice actualmente la Watchtower, pero Franco demostraba que Rutherford, quien era el segundo presidente de la Watchtower en esa época, en el año 1919, no sabía nada de ese llamado, de esa elección del esclavo en el año 1919, porque todos los libros que escribía Rutherford eran de su autoría y él era el único esclavo que había. Y él siempre afirmaba que el esclavo fiel y discreto era el señor Russell. Y lo dijo hasta el año 30. Hasta el año 30. Imagínense, esa declaración se mantuvo hasta el año 30. Y después dicen que el año 19, dice Watchtower hoy, ¿no es cierto? Había elegido Dios a un esclavo fiel, porque demostró ser fiel, del año 1919, que eran los mejor que había, ¿no? Fieles, de partir del año 19. Y eso no lo sabía Rutherford, creía todavía hasta el año 30 que el esclavo fiel y discreto era Russell. Y por otro lado, los libros que él escribía a partir del año 1917, muerto ya Russell, eran todos de su autoría. Él era el único que le daba el alimento espiritual. Él era el único, no había otro. No había una clase del esclavo, no había un grupo llamado el esclavo, ¿no? De personas. Él era el único que escribía todos sus tomos del arco iris. Así se llamaba. Él era el otro sucesor, en todo caso, de Russell, ¿no? Entonces, es cuestión de usar la lógica, el razonamiento. Mi hermano se ha dedicado justamente a usar el razonamiento, ¿no? Para desmentir a la Watchtower, para ponerla como mentirosa y engañosa, o engañosa, ¿no? Bueno, aquí me quedo, se los dejo para que ustedes lo analicen, pero repito, la Watchtower tiene miedo a los apóstatas, que escriben maldades, son activistas y esto y el otro, pero hay un buen número de activistas que nunca han sido testigos de Jehová. Y curiosamente mi hermano es uno de ellos. Y es el que lleva la bandera del activismo. Nunca fue un apóstata. Entonces, ¿a qué tanto miedo? Si los testigos de Jehová no quieren escuchar al apóstata, por lo menos que escuchen al activista que no es apóstata, sino un investigador libre, independiente. A ver lo que tiene que decir, porque no está hablando un expulsado, un supuesto maldito, renegado, traidor, ¿no? Es una persona que investiga religiones y le gusta pues, investigar a los testigos de Jehová y dedica su tiempo a ello. Entonces escúchenlo, pues, no tengan miedo, amigos testigos de Jehová. Escúchenlo, hay un buen número de personas que son activistas y son investigadores sin haber sido testigos de Jehová. De repente han asistido por años a los salones del reino, pero nunca se bautizaron. Entonces no pueden ser apóstatas, pues, porque nunca fueron expulsados. Bueno, estimados amigos, eso es todo lo que quería yo comentar hoy y como siempre será hasta un próximo video. Chao.